¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, amigos de Disyuntiva TV? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio de ciencia de todos los miércoles. Esperemos que sigan bien, esperemos que todo esté muy bien también cerca de todos los suyos. Tenemos a un gran invitado, ya ha estado aquí con nosotros antes, el doctor Miguel García Guerrero. Creo que aquí lo presentamos justo cuando estaba saliendo como papá pato en las redes. Han hecho un gran trabajo de divulgación en redes sociales, ahora que fue realmente necesario, fue indispensable y a muchísima gente ayudó todas estas actividades de divulgación. Miguel, pues es un gran divulgador, ya lo hemos presentado antes, es miembro del grupo Quark, que además están de manteles largos porque acaban de cumplir 20 años. La otra vez dije 25, se me olvidó el año, pero dije, bueno, pues yo quiero que cumplan más. Así que, pero están cumpliendo 20 años el grupo Quark, que están digamos, físicamente, ahorita están en todos lados, pero físicamente están en Zacatecas, en el Museo de Ciencias que está asociado a la universidad. Pero en esta ocasión le invité porque le pedí que nos platicara sobre el Día Internacional de la Cultura Científica. Es así como el Día de la Divulgación, ¿no, Miguel? Y que nos platique por qué es este 28 de septiembre, qué va a haber, etcétera, etcétera. Realmente es un gran día, va a ser una gran celebración. Entonces, pues platícanos, Miguel, ¿qué es esto del Día Internacional de la Cultura Científica? Muchísimas gracias, Raúl. Pues antes que nada quiero compartirte el gozo que representa para mí platicar contigo. Siempre me llena de alegría tener estas oportunidades y más aún cuando podemos compartir con su público una celebración tan interesante, tan valiosa como el Día Internacional de la Cultura Científica. Creo que en general es importante destacar cómo cualquier ciudadano en su día a día no solamente puede utilizar, sino que puede disfrutar la ciencia y la tecnología en sus vidas, porque para mí la primera dimensión es como muy hedonista, pensar como a veces si no la queremos pasar bien, pues vamos a un concierto o vamos a un evento deportivo, ya sea a practicar alguna actividad física o a ver a algún equipo en una competencia, pero muchas veces las personas no piensan en acercarse a alguna actividad científico-tecnológica. Entonces, da la impresión de que para disfrutar la música o para disfrutar los deportes, cualquiera podemos hacerlo, pero para disfrutar la ciencia y la tecnología, como que hay que ser un experto en eso. Y no, pues es un ambiente cultural como cualquier otro que se puede disfrutar muchísimo y creo que eso es una primera cosa que hay que destacar. Pero luego en nuestro día a día, desde cuando nos estamos bañando, si estamos en la cocina o estamos resolviendo algún problema un poco más complejo, pues la ciencia y la tecnología tienen mucho que decir. Y no solo con conocimientos y principios, sino a lo mejor con una perspectiva crítica y científica para resolver los problemas que enfrentamos. Y creo que esto aplica en cualquier momento de nuestras vidas en años anteriores, pero ahora con la pandemia se ha agudizado, ¿no? Llámese el tema de uso de cubrebocas, de distanciamiento social, de vacunación, de cómo nos estamos cuidando en diferentes niveles, cómo funcionan los diferentes tipos de vacunas. Literalmente todo esto se ha vuelto un tema de vida o muerte y que nos llama a acercarnos mucho más a la ciencia y a la tecnología, pero no únicamente desde una perspectiva escolar, no quizá en una situación más obligada, sino en una situación voluntaria, disfrutable, en la que nos la podamos pasar muy bien. En toda esta tónica surgió el año pasado, en 2020, la iniciativa por crear esta celebración de la mano de varias instituciones que estaban muy motivadas por desarrollar un gran festejo de esta naturaleza para darle visibilidad, para motivar a la gente a que no se acerque nada más a la cultura científica en un día o que no enriquezca esta cultura solo un día, porque luego puede estar el riesgo, digo yo, el Día de las Madres, que hay mucha gente que cuida y protege y aprovecha a sus mamás todo el año, pero luego hay otros que nomás el Día de las Madres se acuerdan de ellas y el resto la tienen ahí arrumbada. Entonces esto es para dar visibilidad a la importancia, pero también mostrar que en diferentes partes, en México, pero también en diferentes partes del mundo, se están haciendo iniciativas maravillosas que la gente pueda aprovechar para cotidianamente estar cerca de la ciencia a través de la divulgación. Y si hablamos de divulgación, pues la fecha tiene un significado particular. Un 28 de septiembre de 1980, curiosamente el año en que yo nací, entonces siento como doble vínculo, se empieza a transmitir la serie Cosmos de Carl Sagan, ¿no? Que fue
enorme hito para la divulgación de la ciencia, no solo en Estados Unidos, donde se produjo y se transmitió inicialmente, sino en un gran número de países en los que impactó, a tal grado que yo siento que hasta la fecha podemos considerar a Sagan el divulgador más grande de la historia por todo el impacto que tuvo su serie, sus libros, muchas otras cosas que desarrolló. Entonces, tomando Cosmos y tomando al mismo Carl Sagan como emblemas, como símbolos de lo que aspiramos a construir como cultura científica, es que se decide que el 28 de septiembre sea el día que nos unimos para celebrar. Hay un comité promotor que involucra a diferentes instituciones que estamos involucrados en esto. Está la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, está Recreación en Cadena, la Red Mexicana de Talleristas de Ciencia, está la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, está la Fundación Cientec de Costa Rica y el Laboratorio Nacional de Tecnología también de Costa Rica. Pero estos solo somos los que nos encargamos como de promover, de cierta manera como gestionar. Pero hasta la fecha tenemos, si no me fallan los números, arriba de 140 instituciones que se han sumado, que han firmado una carta de adhesión en más de 30 países para participar en el Día Internacional de la Cultura Científica. Y tenemos actividades registradas, la inmensa mayoría en redes sociales, pero habrá algunas cosas presenciales donde las condiciones de la pandemia lo permitan. Tenemos más de 200 actividades ya registradas en más de 40 países. Entonces, esta es una bolita de nieve, un movimiento que creo que va agarrando mucha fuerza y se trata precisamente de que primero los divulgadores, y no solo divulgadores, los comunicadores de la ciencia, porque también hay muchos periodistas y el periodismo científico es una disciplina distinta, igualmente valiosa, pero con sus peculiaridades. Entonces, los comunicadores de la ciencia lo van haciendo suyo el evento como una celebración de su labor, pero una celebración mucho más amplia de extender esos lazos con la sociedad, pero también el público y sus diferentes sectores se lo va apropiando y esto va creciendo y creo que va tomando una tónica muy padre el crecimiento el Día Internacional de la Cultura Científica. Y esperemos que eso suceda y que también muchos científicos se involucren en las mismas instituciones que hacen investigación. Hay una gran cantidad de estas instituciones que tienen departamentos de divulgación o de comunicación y hay muchos científicos que lo hacen por su cuenta. Y bueno, en instituciones que involucran también a las universidades y a todo esto. Y puede ser realmente un gran, o sea, un gran momento para hacer más visible la ciencia. Tenemos varios en este país, hay muchos eventos entre los que tú has organizado varios de estos a nivel nacional, pero sería, sí, es un buen momento. A mí me pareció una buena idea, incluso esta parte la primera emisión de Cosmos de Carl Sagan, yo sabía, o sea, yo dije, no, a ver, solo que sea demasiado tragaños, es que se puede acordar de la primera emisión de Carl Sagan, Miguel, pero ya nos dijiste que tú naciste ese año. ¿Cuándo la encontraste? ¿Cuándo encontraste a Cosmos? Digo, yo lo encontré, por supuesto, y debo decirlo, y lo digo el año pasado y así, estos que platicamos de Sagan, yo lo encontré justo en esas fechas, cuando se emitió aquí por primera ocasión en México, y era un gran evento. Yo recuerdo que todos los sábados, en la tardecita, 6, 7 de la noche, patrocinado por un banco, no vamos a decir cuál, ¿sí? Pero digo, te chutabas todos los comerciales del banco, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Pero era una maravilla, era esperar cada sábado esta emisión e irte involucrando cada vez más y cada vez más. O sea, yo tengo muchos amigos astrónomos, realmente muchos contemporáneos de esa época, que fueron inspirados por Sagan para dedicarse a la astronomía, por ejemplo, ¿no? Y por eso que este nombramiento que le das a Sagan pues, de los más grandes divulgadores, pues creo que sí, de los promotores de la ciencia y de los embaucadores para la ciencia, yo diría, ¿no? Pero tú, ¿cuándo encontraste a Sagan? Pues mira, sí me tardé algunos añitos, tenía yo 14 años y fue gracias a mi maestro de humanidades en la prepa, el maestro Roberto Baltasar, nos llevaba de repente al audiovisual y nos ponía videos de Cosmos. Me acuerdo, por ejemplo, de forma especial se me quedó grabado el de Kepler. Yo, la primera vez que escuché hablar de Johannes Kepler, y a propósito de este año el tema de Noche de las Estrellas y demás, la primera vez que escuché hablar de Kepler fue por Sagan en Cosmos. Y ahí fue como un poco un tema paralelo porque justo a esa edad yo ya asistía mucho al Museo de Ciencias y a la par de lo interesante que encontré en Cosmos,
pues coincidió que leí muchas cosas de autores de las ciencias de México. Me acuerdo del descubrimiento del universo de Shahen Hassian, me acuerdo de un universo en expansión de Luis Felipe de Luis Rodríguez, Felipe, que claro. fueron cosas que se combinaron mucho para inspirarme. Creo que eso nunca te lo había contado. Yo cuando decido estudiar física, yo creía que iba a ser astrofísico, como ocurre con mucha gente. Ya después el camino me llevó por otros lares, ¿no? Pero creo que sin duda Cosmos, combinado con Shahen Hassian y Luis Felipe Rodríguez, fueron una gran influencia para cargarme a mí al lado de la física. Bueno, sí, o sea, Luis Felipe es de nuestros grandes divulgadores, o sea, escuchas a Luis Felipe y quieres escucharlo así como a Sagan otras 2 horas más, ¿no? Sigue, no, sí, por favor, Luis Felipe, tú no te preocupes, tú sigue, tenemos todo el tiempo. Y bueno, ahora la verdad es que Luis Felipe ha estado muy disponible porque tiene 300 cosas encima, pero una vez que platicamos dijo, es que ahora estoy aquí en casa, o sea, no puedo salir y entonces a lo que me invitan, casi a lo que me invitan, yo acepto. Y entonces mucha más gente lo ha conocido ahora en estas charlas que en aquel libro, o sea, aquel libro que es el número uno, ¿no? Es el número uno de que antes era la ciencia para todos. Pero bueno, te perdonamos que no seas astrónomo actualmente, Miguel. Siempre ese es otro. Hay muchos amigos también que tengo físicos en otras áreas, bueno, y en otras áreas de la ciencia, que cuando se dedicaron a la ciencia querían ser astrónomos y que ahora sí que pues tomaron el camino correcto, ¿no? Aunque yo les hago burla, y siempre les digo que muchos son los llamados y pocos los elegidos, ¿no? Pero, no, pero la verdad es que eso es lo importante y creo que ese es parte de este evento del Día Internacional de la Cultura Científica, es atraer a los chavos. Sí, o sea, no solamente es dar a conocer, o sea, la ciencia, ¿no? Sino y su importancia, etcétera, sino atraer a los chavos y que ellos elijan lo que quieren, ¿no? ¿Tú cómo Así es, ves? sí, sí, sí. Es tener esa motivación, el incentivo por donde se pueda, buscar la forma que haga clic con su perspectiva, con sus pasiones, con sus intereses, e involucrarlos para que de ahí se sigan. Y como dices tú, a veces el llamado llega por un lado y la elección se va por otro, pero lo importante es que queden vinculados. Incluso acá yo siempre digo, nosotros tenemos el Club Infantil de la Ciencia del Museo de Ciencias de la UAS, que ese ya tiene 30 años, y les digo que nos interesa mucho incentivar las vocaciones, que haya científicos, pero no queremos que todos sean científicos, pero sí queremos que sean ciudadanos científicamente cultos, que no importa qué se dediquen en sus vidas, la ciencia tenga un papel relevante, la disfruten y la aprovechen. Y creo que es una de las apuestas también de la celebración. Bueno, y claro, y que reconozcan su importancia. Yo le decía una vez una chica, llegó a uno de los talleres de ciencia para jóvenes que organizamos durante muchos años en el INAHUA. Y entonces siempre les preguntamos, ¿tú a qué quieres dedicarte, no? ¿Por qué estás aquí? ¿A qué quieres dedicarte? Y ella nos dijo, no, o sea, yo quiero ser diputada o senadora, no me acuerdo, ¿no? Entonces le dijimos, a ver, eres la más inteligente, ¿no? Porque eso que se dice de que cobran un dineral sin trabajar, ¿no? Entonces era la más inteligente, le dijimos, pero lo que ella nos dijo es que lo que quería era promover la importancia de la ciencia a esos niveles. Entonces yo me imagino por ejemplo, todos los de las cámaras, ¿no? A los políticos, a gente en otros puestos, en las secretarías, por ejemplo, que reconocieran la importancia que tiene la ciencia y le dieran su lugar. No tendríamos, bueno, las complicaciones que estamos pasando, tú lo sabes bien por todos estos recortes y esta un poquito discusión y también polarización que hay ahora. Pero bueno, no es el tema. El tema es el Día Internacional de la Cultura Científica. Pero mira, ¿Qué? perdón que te Dime, interrumpa, Raúl. no, dime, A dime. propósito de lo que estabas diciendo, si yo tuviera la oportunidad de hablar con los legisladores, a propósito de la cultura científica, les diría que ellos a veces se preocupan cuánto estamos gastando en ciencia. Y yo les preguntaría más bien cuánto nos cuesta no invertir en ciencia. Porque acabamos pagándolo muy caro. O sea, el encargado del Ejecutivo Federal se queja de lo caras que son las vacunas que vienen del exterior. El problema es que de por sí tenemos una infraestructura científica debilitada y este gobierno ha recortado todavía más los recursos disponibles para el CONACYT. Entonces, no teníamos las condiciones para generar una solución propia y tenemos que comprarla desde afuera. Y esto solo es una muestra de muchos otros ámbitos. Bueno, Entonces, hasta en eso también influye. bueno, desde el inicio, o sea, desde el inicio, imagínate, desde el concepto de gastar, ¿no? El concepto de gastar o de invertir, ¿no? O sea, siempre es gastamos, cuando lo correcto es decir invertimos.
Y el problema o que yo veo es que hay tantos ejemplos a nivel mundial de países que le han apostado a la ciencia y a la tecnología que han sido completamente exitosos. Yo no recuerdo algún país que no haya tenido éxito en eso, en apostarle a esto. Y aquí seguimos todavía como en esta discusión de por qué invertimos tanto. Bueno, deja eso en ciencia, en cultura también, ¿no? O sea, que es un poco más amplio. Pero bueno, no nos amarguemos, ¿no? Dinos, Miguel, unos 2 o 3 ejemplos de lo que van a poder disfrutar, acercarse, apreciar el próximo 28 de septiembre. Pues mira, para abrir boca, el 27 de septiembre por la tardecita, 4 o 5 de la tarde, en nuestras redes sociales y también en la página de internet, búsquenlo como Día Internacional de la Cultura Científica o International Day of Scientific Culture. Tendremos un pequeño conversatorio, va a ser muy ágil, dura menos de media hora, pero donde tenemos representantes de Estados Unidos, de Brasil, de la India, de Australia, hablándonos de lo que representa la cultura científica para ellos y lo que debemos como aspirar para tratar de construir. Va a estar muy interesante y digo abrir boca y inicia el 27 de septiembre porque en algunos lugares del mundo ya va a ser 28. Entonces queremos arrancar en todos lados desde el principio. Después tendremos, por ejemplo, desde recreación en cadena, como lo que nos ocupa es específicamente la ciencia recreativa como motor hacia la cultura científica, pues tendremos un conversatorio precisamente en torno a eso, de cómo involucrar la ciencia recreativa para acercar a la gente, qué modalidades hay en la ciencia recreativa y qué ventajas nos da cada una para motivar a las personas, para hacer ese factor de atracción. En el caso, te puedo platicar también del Museo de Ciencias de la UAS. Estamos organizando un conversatorio con personas que se han dedicado a la formación de personas bien capacitadas para la comunicación de la ciencia. Tendremos a Vanessa Martínez del Consejo de Ciencia y Tecnología de Coahuila, a Edith Escalón de la Universidad Veracruzana y a Milagros Vargas del Consejo de Ciencia y Tecnología de Quintana Roo y la Red de Planetarios. Todas ellas han organizado diplomados en comunicación de la ciencia. Entonces van a tener una perspectiva muy rica porque Milagros está muy cercana al tema de los planetarios y tiene un perfil muy específico en lo que busca. Edith está desde el Consejo eh, Edith está en una universidad pública y Vanessa está en un consejo de ciencia y tecnología, pero su diplomado es en colaboración con una universidad y está muy orientado a ir hacia los municipios en un estado tan grande como Coahuila para afrontar el reto de no centralizar todo en Torreón y en Saltillo y llevarlo a las diferentes comunidades. Entonces, habrá muchas actividades que a mí esto se me hace bien rico, que son para comunicadores, pero también hay muchísimas cosas donde se van a hacer actividades recreativas para el público, se van a dar charlas, la gente se puede involucrar. Entonces, ahora sí que me encontré el otro día una frase en YouTube que dicen, va a haber hasta para llevar en topper. O sea, va a quedar tanta riqueza que la gente no se la va a acabar el día 28 y a lo mejor toda la semana van a poder seguir viendo todo el contenido que se genere, tanto dirigido a las personas interesadas en promover esa cultura, en tener herramientas para hacer actividades, como para el público que quiere disfrutar, quiere acercarse a algún tema científico de una forma, ¿no? Así es, sí, más bien lleven sus toppers porque va a haber hasta para llevar, ¿no? Es lo que dicen, ¿no? En ese día. Sí. Andan por ahí los memes de esto. Oye, Miguel, pues te agradezco un montón. Bueno, o sea, primero reconocerte el gran trabajo que estás haciendo ahorita, aunque sea como parte del comité, del trabajo que hacen todo el comité, el trabajo que haces ahí localmente. Y bueno, pues de verdad que les invitamos a que además de eso, se vayan otra vez al Cosmos de Carl Sagan, que digo, para los clásicos preferimos todavía ese que la edición que salió después, pero vayan, y en particular este capítulo que dices de Kepler, acuérdense, es 450 aniversario del natalicio de Kepler, esa parte donde sale el personaje que está recreando a Kepler y que está tratando de colocar los planetas en los sólidos pitagóricos en su laboratorio casa, es espectacular, o sea, sin duda, ¿sí? Entonces, por favor, sigan a Cosmos, sigan a Papapato, a Quark, sigan al Día Internacional de la Cultura Científica, por favor, este 28 de septiembre. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti, Raúl, un placer y aquí seguimos para lo que se necesite. Perfecto, estamos en contacto. Bueno, nos despedimos. Jorge, amigos de Disyuntiva TV, nos vemos el próximo miércoles.